Vamos a estar meditando en la doctrina del arrepentimiento y vamos a usar el libro de Thomas Watson, La doctrina del arrepentimiento, malignidad del pecado y el deber de la abnegación. La abnegación significa renuncia, desprendimiento. Lo contrario a abnegación significa egoísmo, indiferencia. El doctor Jaime Caballero hace una introducción y dice que la doctrina del arrepentimiento es, junto con la doctrina de la fe, la médula del Evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento es la consecuencia de la regeneración y la condición necesaria para el crecimiento en la gracia. Un evangelio desprovisto de arrepentimiento no es evangelio. Es decir, que cuando el Señor nos regenera, cuando el Señor abre nuestros ojos a la luz o nos trae a la luz, lo primero que vemos es nuestro pecado. Nadie ha venido a Cristo si no ha sido primeramente quebrantado. Tenemos que morir a nosotros y luego entonces poder vivir para Cristo. Pero inmediatamente después que vemos el pecado, que nos angustiamos por el pecado, entonces entendemos a Cristo Jesús, un Salvador maravilloso, un Salvador hermoso, el Salvador de los pecadores como nosotros. Cristo Jesús es nuestro Salvador. Los puritanos hablaron sobre la conciencia y la introducción la hace Joel Vicky. Cuando se le pidió a Martín Lutero que se retractara de lo que había escrito en su libro, se dice que respondió: mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Richard Stevens dice: la conciencia es el mayor amigo o enemigo en el mundo. ¿Por qué? Porque la conciencia es el medio o el aparato que Dios puso en la condición, en la naturaleza del hombre para hablarnos. Es decir, una conciencia cauterizada, una conciencia hecha dura por el pecado, no escucha la voz de Dios. Pero una conciencia sensible a la voz de Dios, otra vez es una conciencia que conoce su pecado. Nuestra fe, toda nuestra fe gira en torno a la cuestión de tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. 1 Juan 3, 19, 21 dice el apóstol: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Delante de Jesucristo caminamos, delante de Jesucristo nos movemos, delante de Jesucristo vivimos. Pero si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Si nuestra conciencia es violada por nuestro pecado, hay la posibilidad de que no nos vuelva a hablar, pero la confianza que tenemos es que si mi conciencia me traiciona, mayor que nuestra conciencia es Dios. Dice el apóstol, termina allí mismo: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si pudiéramos escuchar a Pablo predicar, pensaríamos con qué pasión respondería o con qué pasión expondría a Cristo, el amado Hijo de Dios, el resplandor de la gloria del Padre, el que es adorado por todos los ángeles. Con qué imparcialidad y claridad trataría la conciencia de sus oidores la palabra de Dios, examinando la conciencia, aprobándola o reprobándola y encomendándolos ante los ojos de Dios. Vimos 5 maneras de una conciencia corrompida. En número 1 vimos la conciencia temblorosa, es decir, aquel que conoce su pecado pero no viene a Cristo. Esa conciencia tiembla cuando escucha del castigo, cuando escucha del infierno, pero no llega a Cristo. La conciencia acusa al alma de pecado y la amenaza con la ira de Dios, pero no llegan a Cristo. Conocer el pecado no es suficiente.
es venir a Cristo, conocer el pecado por la exposición de la ley, nos tiene que llevar a Cristo. Si no, entonces se quedará más que en un arrepentimiento, en una conciencia temblorosa o un remordimiento, no arrepentimiento. Número 2, la conciencia moralista, la que dice como el joven rico, toda la ley he guardado. La conciencia que descansa en la falsa medida de la justicia, porque se mide horizontalmente y no verticalmente. Se mide con el resto de los hombres, pero no se mide con Dios. La conciencia escrupulosa, es decir, aquellos que se entregan a la práctica de la religión, pero aún su propia religión se convierte en el estorbo, se convierte en un estorbo para que lleguen a Jesucristo. Tenemos el número 4, la conciencia errante, engañada por la ignorancia, que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esta conciencia ya no los acusa, porque han llegado a la conclusión de que ellos están bien. Número 5, la conciencia adormecida. Esta que solo puede ser despertada por el poder de Dios. Duerme, no lo acusa. Y la conciencia cauterizada, una de las peores, que comete con pecados contra la naturaleza y el sentido común. Y de allí nos rescató Dios. Por último, meditamos en la restauración de la conciencia. Es decir, que cuando Cristo nos rescata, cuando el Espíritu Santo nos da un corazón nuevo, con este corazón nuevo es dada una conciencia restaurada, una conciencia que está despierta y que por medio de la predicación es traída constantemente a la luz, informándole por medio de las Escrituras, sanándola por medio del Evangelio y ejercitándola al autoexamen. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero si dejamos pasar por alto el autoexamen, es decir, si no indago en mi corazón cómo está mi situación delante de Dios, entonces seremos castigados. Pero el propósito del castigo en la vida de los hijos de Dios, termina el apóstol diciendo, es para que no seamos condenados con el mundo. Esta es la conciencia restaurada. Y eso es un resumen de lo que vimos la semana pasada. En esta segunda clase veremos la carta de Thomas Watson. Y comienza el autor del libro citando Apocalipsis 2:5. Apocalipsis 2:5. Las cartas de Apocalipsis están escritas a 7 iglesias con 7 pastores. La palabra ángel es mensajero. Cada carta está dirigida a una iglesia local y está dirigida principalmente a su pastor. Y Cristo les muestra aquellas cosas que están haciendo bien y les muestra aquellas cosas que están haciendo mal. Y lo siempre termina con una instrucción. Pero la iglesia en Pérgamo le escribe así como advertencia. A la iglesia en Éfeso, quiero decir, le escribe así con una advertencia y le dice en el 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Otra vez aquí estamos recordando, mis hermanos, que la promesa de Dios de guardar su iglesia es a la iglesia universal, pero a la iglesia local siempre hay una advertencia de mantenerse fieles o el Señor tendrá que cerrarla. Y vemos muchas iglesias con el nombre de iglesias, pero que no son iglesias de Jesucristo, sino que se han convertido en sinagogas de Satanás. Pero seguimos meditando en estas dos cosas, el arrepentimiento y la fe. Otra vez, un arrepentimiento que no te lleva a Cristo no es arrepentimiento, y una fe que no te lleva al arrepentimiento no es fe. Las dos van completamente unidas. El arrepentimiento verdadero te lleva a buscar al Salvador. La fe verdadera te hace ver la condición en tu carne. Las dos gracias esenciales para un cristiano en esta vida siguen siendo, y hasta que se termine el tiempo, la fe y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la fe y el arrepentimiento preservan la vida espiritual. ¡Cuánta paciencia, mis hermanos! ¡Cuánta paciencia! Al traer esta clase otra vez pensaba yo, sería mejor pararme y decirles, ¿saben qué? Es imposible pararme y hablar de estas cosas. Necesitaría yo estar humillado completamente. El Crisóstomo pensó que era el tema más adecuado para él predicar ante el emperador Arcadio de la fe y el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el mundo está dormido, el mundo está adormecido, el mundo está endurecido. Ellos no se duelen por su pecado. Ellos no conocen su pecado. Agustín de Hipona hizo que los salmos de penitencia se escribieran delante de él mientras yacía en su cama en sus últimos días. Y se dice que a menudo los examinaba con lágrimas en los ojos. El arrepentimiento nunca está fuera de tiempo. Es de uso tan frecuente como la herramienta del artífice o el arma del soldado. El arrepentimiento es quirúrgico. No temas, mi hermano, el efecto de esa píldora, el arrepentimiento. Porque son días como que hablar del pecado es pecado. Como que hablar de aquello que nos incomoda fuera malo. Y yo dije la semana pasada, creo que les dije a ustedes, es necesario que aflijamos nuestras almas, pero que les rogaba yo con mucho énfasis, aflijan sus almas meditando en su pecado, pero por favor, terminen en Cristo. Terminen en Cristo. No se separen de Cristo, porque esa es la pareja completa, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Termina, levántate de allí, de tus rodillas, con tus ojos llenos de lágrimas, pero levántate con un corazón gozoso que tienes un Padre que te ama, que tienes un Padre que se compadece, que tienes un Padre que te entiende perfectamente y que aún conociéndote, te dice que te perdona. Si no terminamos allí, mis hermanos, la doctrina del arrepentimiento está torcida, porque el propósito por el cual el Señor nos ha concedido el arrepentimiento es para mantenernos a los pies de Cristo. Golpea tu alma, dijo Crisóstomo, golpéala y escapará de la muerte por ese golpe. Qué feliz sería si estuviéramos más profundamente afectados por el pecado y nuestros ojos nadaran en su orbe. Podríamos ver claramente al Espíritu de Dios moviéndose en las aguas del arrepentimiento, las cuales, aunque son turbulentas, son puras. Las lágrimas secan el fluido del pecado y apagan la ira de Dios. ¿Recuerdan las lágrimas de Pedro? Esto lo llevó al arrepentimiento. El arrepentimiento es el conservador de la piedad, el procurador de la misericordia. Otra vez,
si te arrepientes, si te dueles por tu pecado, si confiesas, si miras adentro de tu corazón y sacas todo lo que está allí, y te duele y te avergüenza, termina en Cristo, termina en Cristo. El arrepentimiento otra vez conserva la piedad. Otra vez la piedad, es decir, que vivimos para la gloria de Dios. Nos arrepentimos para la gloria de Dios. ¿Se recuerdan ustedes esta frase? En el Antiguo Testamento, esta frase muchas veces en los Salmos o aún en los profetas, cuando oraban por el pueblo, decían, por amor de tu nombre, guarda tu pueblo. ¿Por qué? Porque por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Tenemos la marca de Cristo. El mundo nos está viendo. Saben que somos hijos de Dios. Por amor de ti, Señor, guárdanos. ¿Ves? El propósito no es nada más vernos bonitos. El propósito no es nada más tener una vida ordenada. El propósito es que Él sea glorificado en todo. Cuanto más lamento y angustia de espíritu tengamos en nuestra conversión, menos la sentiremos después. Es decir, que si te entrenas desde el principio, si cuando compras un carro y das un pago grande, los pagos son chiquitos. Si desde el principio te ejercitas en esto, es decir, de traer tu corazón constantemente a la luz, de venir constantemente a la presencia del Señor, afligiendo tu corazón, trayendo las impurezas de tu corazón delante de Él y buscando su misericordia. Si lo haces desde el principio, entonces va a ser más fácil después que ser golpeados por no entender nuestra necesidad de ser constantemente traídos a la luz del Evangelio. Cristianos, hace una pregunta. ¿Tienen un triste resentimiento por otras cosas y no por el pecado? ¿Se recuerdan ustedes que cuando se nos acaban las palabras, es decir, cuando estamos tan afligidos por las tribulaciones o por las circunstancias adversas o aún por nuestra propia iniquidad, y ya no hay más palabras, pero solamente tus ojos llenos de lágrimas, buscando a Cristo? Ese lenguaje lo entiende el Señor. Quizás cuando se nos acaban las palabras, quizás es cuando apenas estamos aprendiendo a orar. Cuando se te acaban las palabras y llegas a Cristo corriendo, quizás es el mejor momento o la mejor oración que hayas hecho en tu vida. Las lágrimas mundanas caen a tierra sin ningún propósito. Se duelen por un rato, pero no se duelen porque han ofendido a Cristo. Se duelen de las consecuencias de su pecado. Pero las lágrimas piadosas, las lágrimas de sus hijos, se guardan en una redoma. Salmo 56:8. Dice el salmista: mis huidas tú has contado. Cuando el mundo lo persigue, el Señor sabe. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? El Señor conoce la angustia de sus hijos. Él no es un padre que se olvida de sus hijos que sufren. Y recuerden, mis hermanos, recuerden que las lágrimas que el Señor enjugará en el cielo no son las lágrimas de un corazón que sufre por las adversidades comunes de los hombres. Las lágrimas que el Señor secará de todos los ojos son las lágrimas de sus hijos, que lloran arrepentidos porque ofenden a aquel que los amó y se entregó a sí mismo por ellos. El dolor de ofender a nuestro Señor Jesucristo, esas lágrimas son las que Él enjugará y te dirá: hijo mío, ya estás en casa, nunca más pecarás contra mí. Esto
mis hermanos, es el cielo. Tertuliano pensaba que había nacido para ningún otro fin que el de arrepentirse. Decía él, porque soy pecador de toda tintura, con todos los colores, y nacido nada más que para el arrepentimiento. Lutero enseñaba que cuando hablamos de arrepentimiento, no estamos hablando de un hecho singular, sino que el arrepentimiento es el estilo de vida nuestro. Nos arrepentimos de no poder ser perfectos, de no poder obedecer perfectamente a aquel ser amado que vino a buscarnos. Pero nunca dejaremos de lamentar el hecho de no poder ser perfectos. O el pecado debe ahogarse, o el alma arder. Que se ponga la excusa de que el arrepentimiento es difícil. Cualquiera. Que cualquiera diga que no es fácil arrepentirse. Pero es mejor ir con dificultad al cielo. Es mejor ir arrepentidos y llorando al cielo que con gozo y alegría y prosperidad y comodidad al infierno. Piensa por un momento, ¿qué darían ahorita mismo, en este instante, los que están en el infierno, condenados, que están sufriendo, para que Dios les enviara un heraldo antes de morir para proclamar misericordia con su arrepentimiento? ¿Qué oleadas de suspiros y gemidos enviarían al cielo? ¿Qué diluvio de lágrimas derramarían sus ojos? Pero es demasiado tarde. No hay lugar para el arrepentimiento después de la muerte. Mis hermanos, por lo tanto, que mientras que estemos de este lado de la tumba, hagamos las paces con Dios. ¿Cómo? Por medio del arrepentimiento. Mañana puede ser el día de nuestra muerte. Que hoy sea el día de nuestro arrepentimiento. No solamente nos duele nuestro pecado, sino que nos duele ver la sociedad en la que vivimos. Además de nuestros descarríos personales, la condición deplorable de la tierra requiere una contribución de lágrimas. La cultura en la que estamos. ¿Acaso no hemos perdido gran parte de nuestra fama y renombre? Yo recuerdo 40 años atrás, si tú decías que eras cristiano, la gente te respetaba. Ahora si tú dices que eres cristiano, la gente te acusa de ladrón o de ingenuo, que vas a dejar los diezmos a la iglesia, porque la iglesia se ha convertido en eso, una cueva de ladrones. Debíamos de arrepentirnos, debía de dolernos la situación que vivimos. Hubo un tiempo que llamarse cristiano era algo virtuoso, pero ¿cómo se ha mancillado ese nombre? Que la sociedad que nos rodea no piense bien de nosotros debe causar tristeza. Hemos llegado a ser la vergüenza de nuestros amigos y el escarnio de nuestros enemigos, la burla de nuestros enemigos. Nos traerá todo esto a nuestros sentidos y despertará en nosotros un espíritu de humillación. Otra vez pensamos que no somos más justificados ahora que el día que creímos. El día que el Señor nos rescata nos ha dado la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo. Pero es la santificación, es la carrera que tenemos por delante, la que queremos correr con inteligencia, con valor, con fuerza, con entereza, con entrega total, con una verdadera propósito, es decir, que el Señor se glorifique en todo. En la segunda parte, el hermano Watson usa Hechos 26:20 para hablar de Pablo y su defensa ante el rey Agripa. El versículo es el 19, Hechos 26:19, y dice Hechos 26:19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, a judíos y a gentiles,
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El contexto de este texto es que Pablo fue falsamente acusado de querer hacer una revolución política por Tertulio. Y ahora hace una defensa de sí mismo ante Festo y el rey Agripa. Pablo hace una defensa y su argumento es tan profundo que hace que el rey Agripa casi se convierta. Hay una frase, ¿no?, que yo creo que es una de las más dolorosas. Dice Agripa: por poco me persuades de ser cristiano. El versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Dónde está el rey Agripa ahora? Quizás en este mismo instante está doliéndose de no poder haber entendido ese momento en su vida. Por poco, el casi cristiano. Pablo habló en su defensa, habló de su conversión, de su vida antes de su conversión. Era celoso de las tradiciones, de su secta. Él dice: yo encerré en la cárcel a muchos cristianos. Pablo habla de su conversión. Cuando mediodía, oh rey Agripa, dice: yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Esta luz era Cristo glorificado. La luz que vio Pablo lo iluminó para traerlo a la verdad. Dice: al ser herido el cuerpo en la tierra, la cabeza en el cielo, habló, clamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo, sorprendido, cayó a tierra y dijo: ¿quién eres, Señor? El Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. En ese momento Pablo fue confrontado con su pecado y fue injertado en el tronco de la justicia de Cristo. Pablo habló de la forma de su vida después de su conversión. Otra vez habló antes de su conversión, habló de su conversión y luego habló después de su conversión. ¿Cómo era su vida después que el Señor lo rescata? El que antes había sido perseguidor, ahora era predicador de la justicia de Dios por la fe en Jesús. El Señor Jesús le dijo: levántate, porque para esto he aparecido ante ti, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto. Antes persiguió a los cristianos hasta la muerte, ahora predicaba a los predicadores para llevarlos a la vida. Y su predicación fue que se arrepientan y se conviertan a Dios. No solamente entonces, mis hermanos, el arrepentimiento nos sostiene o nos mantiene a los pies de Cristo, pero es el arrepentimiento el que tenemos que predicarle al mundo. Tenemos que confrontarlos con la ley para que puedan ver su pecado y presentarles a Cristo. Acuérdense bien y recuerden esta frase: reconocer que eres pecador no es suficiente. Es reconocer el pecado, arrepentirte y venir a Cristo. Esa obra es solamente el poder de Dios a través de la predicación del Evangelio. Pero tu responsabilidad es predicarlo así. Confrontar a la persona con la ley, que pueda ver su pecado, que pueda arrepentirse porque su pecado ha ofendido a Dios, y luego presentarles a Cristo. Que se arrepientan y se conviertan a Dios. Es la predicación de Pablo. Ahora, hay una controversia. ¿Qué ocurre primero? ¿La regeneración o el arrepentimiento? Y vamos a hablar aquí rápidamente. No vamos a hacer una clase, pero escuche bien.
Dios es el que salva. Usted cuando está predicándole a la gente, está hablando con un muerto. El arrepentimiento es la reacción de un corazón vivo. Ahora, de todas maneras, es escuchar el evangelio, porque dice que la fe viene por escuchar la palabra de Dios. El oído se abre. Cuando predicamos la palabra, esa palabra es poderosa. El evangelio es el poder de Dios para salvar. Nunca dude, cuando usted le predica a Cristo a alguien, nunca dude que ese es el poder de Dios. Poderoso para despertar ese corazón. Pero escuche bien, el conocimiento de Dios verdadero, inevitablemente, es decir, un conocimiento salvífico. Cuando estamos hablándole a la persona o cuando estamos predicándonos a nuestra propia alma acerca de Cristo, esto nos lleva inevitablemente, sin ninguna duda, como alguien ponía un ejemplo, échale fertilizante a un árbol. Tú no vas a decir, ay, por favor, árbol, crece. No, va a crecer. Así es el arrepentimiento en la vida de los cristianos. Inevitablemente, el conocimiento de Dios nos llevará a una fe verdadera, y la fe verdadera nos llevará a un arrepentimiento verdadero. ¿Por qué? Porque a menos que uno conozca que Él es quien nos ha rescatado, Él es quien ha cargado la culpa que pesaba sobre nosotros, esto es lo que producirá el dolor y la vergüenza por nuestro pecado. Es decir, que pecamos contra aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El arrepentimiento es una gracia en el corazón que ha sido traído a la vida. Es el corazón nuevo que se promete en el nuevo pacto. Ahora bien, ¿cómo vive el alma? Sino por fe, porque el justo por la fe vivirá. El arrepentimiento nace de la fe. Escuchas el evangelio, eres traído a la luz, pones tu fe en Cristo, te arrepientes de tu pecado y sabes que Él te ama y perdona tus pecados. Pero esta gracia nos hace vivir. El alma que ha sido traída a la luz vive por la fe. Y la fe se sostiene por el arrepentimiento. Otra vez, el Señor nos ha prometido perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por último, veamos el establecimiento de la doctrina del texto, es decir, de Hechos 20:26, de la predicación, del arrepentimiento y de convertirse a Dios. El arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. El deber de todo cristiano, es deber de todos los cristianos arrepentirse y convertirse a Dios constantemente. Vuélvete a Dios, vuélvete al Señor una y otra vez. Esa fue la predicación de Juan el Bautista en Mateo 3:22. 3:2 quiero decir, diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo vemos en Hechos 3:19, a Pedro predicando y diciéndoles a los judíos, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. En el 8, Hechos 8:22, Pedro, otra vez, hablándole a Simón el mago, le dice en el versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón de querer comprar el don del Espíritu Santo.
Pero hay un versículo muy interesante en Hebreos 6:1. El arrepentimiento es el fundamento, es un fundamento, algo que nos sostiene. Vea usted Hebreos 6:1, dice: por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Ya esto es el fundamento. Ahora vamos a crecer sobre este fundamento. Crezcamos sobre el fundamento de la doctrina del arrepentimiento, la gracia que el Señor nos ha concedido para poder seguir funcionando. ¿Cómo te levantarías mañana si no tuvieras la seguridad que el Señor te perdona? No podríamos. Entonces el arrepentimiento es una gracia indivisible con el Evangelio. Pero no solamente, otra vez, escuche, no solamente el arrepentimiento una vez cuando vinimos a Cristo, es un arrepentimiento constante. Las primeras palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:17 fueron el del arrepentimiento. En Mateo 4:17, del reino de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sus últimas palabras fueron, antes de su ascensión, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y los apóstoles eso es lo que hicieron. Dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El arrepentimiento es exclusivo de los cristianos. El pacto de obras no admitía arrepentimiento. El arrepentimiento fue traído por el Evangelio, una gracia que Cristo ha comprado con su sangre, que los pecadores arrepentidos sean salvos. Increíble gracia que el Señor nos ha concedido.